Estamos en esa etapa, después de haber pasado ese precio tan importante que te había compartido en el pasado, estamos en esa etapa de miedo, en esa etapa de pánico. Y en este video quiero brindarles algo de certidumbre sobre todo a los day traders y sobre todo a los que me siguen de MDC Trading Academy, que para eso es el fin de estos premercados de los martes y los jueves. Así que bueno, vamos a ver un análisis lo más completo, lo más sencillo posible para entender dónde estamos y qué estamos esperando para el día de hoy y tal vez los días siguientes. Así que empezamos este interesante video. Voy a analizar el mercado de futuros, voy a analizar también un poquito el mercado de criptos, entender dónde estamos hoy. Ayer publicado el dato de la inflación que salió bastante por encima de lo que estimaban los analistas. Eso impactó los mercados, las criptos sangrando. Así que vamos a entender todo eso en este video tan interesante del premercado del día de hoy, jueves 12 de mayo del año 2022. Así que empezamos. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Capital Group, de MDC Trading Academy, y me puedes conseguir en todas las redes sociales como Dani Pérez Trader, tanto en Instagram, en YouTube, en Twitter y en TikTok. Así que no dejes de buscarme porque en todos tiene contenido excesivamente diferente. Pero bueno, volviendo a nuestro tema. Los mercados cayendo de manera importante. Ayer se publica el dato de la inflación. Está un poco por encima de lo que esperaban los analistas. De hecho, de forma acumulada llegó al 8.3%, lo cual significa que todavía no llegamos al pico de la inflación. Eso trajo, digamos, de alguna forma, corridas ayer bastante importantes, caídas importantes. Y como te decía, estamos en la etapa de miedo, de desesperanza, por decirlo de alguna forma, de pánico. Miren esta presentación que yo les hice hace mucho tiempo a los estudiantes del Diplomado de Inversión en Acciones. Y yo les decía a ellos que generalmente el mercado podía estar alrededor de el exceso de confianza y que podíamos estar teniendo en algún momento, y había que prepararse para los momentos en los que estamos ahora. Ahora estamos más o menos por esta etapa de arrepentimiento, etapa de miedo. Todavía siento que no hemos llegado 100% a la etapa de pánico para, digamos, de alguna forma llegar y tocar piso. Esto puede seguir bajando, no se sabe hasta cuándo, difícil realmente prever, y el que lo diga, pues realmente siento que no está siendo tan responsable en decir hasta cuándo será esto, pero lo bueno es que aquí es donde entra el análisis técnico, y el análisis técnico te permite llegar a unos precios muy importantes que pueden ser soporte y que cada vez que son traspasados, cada vez que son, digamos, de alguna forma violentados, podemos determinar que el mercado con alta probabilidad puede seguir cayendo. Y ahora es lo que les decía en pasados videos. De hecho, si lo vemos aquí en la gráfica directamente, y me refiero en este momento, en el futuro del mini el SP500, bueno, nos damos cuenta, yo les decía cuando estábamos aquí justo, incluso cuando estamos aquí arriba, que si logramos pasar el precio 4.380 en el futuro del mini del SP500, íbamos a esperar mucha agresividad bajista hasta el área de los 4.120, 4.100, y justamente estuvimos ahí consolidando con movimientos muy fuertes, y les decía, señores, si pasamos de allí, se activan los escenarios bajistas de manera importante, fuertes, y que van a causar, digamos, todo este movimiento que les comentaba en esta ola donde empieza a haber negación, empieza a haber arrepentimiento, miedo, mucho miedo, y después pánico en los mercados. En este momento, insisto, creo que estamos alrededor de esta etapa donde hay muchísimo miedo, donde, digamos, estamos a niveles de marzo del año 2021, es decir, de un año y hace 2 meses específicamente. Y también les he dicho, sobre todo a las personas que están muy cercanas en la parte de las sesiones de inversión y tendencia que siempre organizamos y en el club de inversores, les decía hace ya cierto tiempo que era muy, muy importante para mí. Estos son los mejores tiempos para hacer day trading, y a eso me voy a dedicar el día de hoy, un poco para explicarles qué es lo que estoy previendo. Si tú has empezado en day trading y sientes que no tienes experiencia, trata de buscar movimientos hacia atrás que sean parecidos, donde han habido caídas muy, muy fuertes, y trata de hacerle mucho backtesting. Por ejemplo, que fue lo que pasó a principios de este año, y hacerle mucho backtesting. Cómo se movió la crisis de la pandemia, sobre todo aproximadamente los últimos días de febrero de 2020 hasta el 16 de marzo aproximadamente de 2020. Hazle mucho backtesting a eso, porque ahí van a resultar trades muy interesantes que se pueden replicar el día de hoy, y el manejo del riesgo, que es lo más importante en estos días. A mí me gusta ser mucho más selectivo al momento de tomar las posiciones en este tipo de ambientes. No trato de sacrificar mi porción de riesgo. Desde el punto de vista lo dejo igual, pero eso sí, aumento el target de manera importante, y eso me hace pensar desde el punto de vista de KPI, sino de resultados. Es decir, voy a sacrificar un poquito mi efectividad, la voy a bajar
es lo más probable que siga pasando en estos tiempos, que baje mi efectividad, pero aumento mi relación beneficio-riesgo, que para mí no solamente compensa, sino que hace que se mueva bastante bien. Así que es algo que te invito a pensar y a que debas ver. Además, si vemos una gráfica un poquito más detallada, seguimos en el futuro del mini y el SP500, nos seguimos dando cuenta de varias cosas. Primero, que el mercado no solamente sigue cayendo, sino sigue aguantando los precios objetivos importantes. En este caso tenía para esta semana el precio de 3.931 y 3.894. Justamente el mercado llega ahí. Ahorita se acaba de publicar la inflación. Déjame irme un poquito hacia atrás. Se acaba de publicar la inflación de los productores y digamos de alguna forma más o menos llegan los datos mixtos. Creo que eso hace un poco bien al mercado y también se publican las datas de subsidio por desempleo que estuvo por encima de lo esperado. Entonces, como te decía, el mercado ahorita está reaccionando positivamente a esas noticias y, digamos, de alguna forma justamente reacciona desde ese precio objetivo. Si logra pasarlo, miren todos los precios objetivos que tengo hacia abajo. ¿Y por qué señalo dos en amarillos? Porque para mí son los más importantes. Si tú te fijas, también los tengo en este punto, porque si llegamos, si lográbamos pasar el 3.990, para mí uno de los soportes más fuertes, a pesar de tener precios objetivos en el medio, va a ser 3.768 y si logramos pasar de ahí, llegaríamos a 3.638, lo que significa que sería un 24% hacia la baja desde los máximos históricos que logramos entonces a finales del año pasado. Así que muy importante. De hecho, si vemos una gráfica un poquito más detallada, para el día de hoy, y esto sobre todo lo van a entender los traders de MDC Trading Academy, estamos teniendo retrocesos sumamente profundos. Traten de ser muy selectivos, traten de escoger bien y leer bien el ritmo del mercado para poder identificar cuáles son los patrones que se están dando. En este momento, los trades que se están dando son de retrocesos más profundos, así que ténganlo muy en cuenta porque esta línea de tendencia va a ser como la línea y la frontera norte y sur para el día de hoy. Ahora, si vemos el cuadro de perfil de volumen, nos damos cuenta de una cosa. Fíjense que no tenemos prácticamente data de perfil de volumen sino hasta marzo del año 2021, hace más de un año. Sin embargo, viendo y entendiendo lo que está pasando en el mercado el día de hoy, digamos que de alguna forma el precio de 3.892 o 3.894, como te había comentado, va a ser un precio sumamente importante durante el día, así que ténganlo en cuenta porque de alguna forma creo que ahí van a haber una camada de compradores de manera importante. Ahora, si vemos el NQ, que es el índice que representa la parte tecnológica, que ha sido muchísimo más afectada, estamos justamente por llegar a mi primer precio objetivo después de pasar ese soporte importante de los 12.750, que sería 11.550. Si logramos pasar de ahí, tenemos el precio que para mí el más importante de esta gráfica en este momento, que es 11.000. Y si logramos pasar de ahí, llegaríamos a 10.118 con un nivel de volumen realmente bárbaro, realmente bárbaro. Aquí lo podemos ver con una gráfica más detallada. Sigue, digamos, de alguna forma las caídas libres importantes en el sector tecnológico. Es uno de los más golpeados, si no es que es el más golpeado, y esto creo que representa, digamos, de alguna forma la caída de todo lo que tiene que ver con lo que pasó en la pandemia, la subida realmente importante. De hecho, fíjense en el índice del miedo, volviendo al índice, al VIX, pero en este caso el SP500, fíjense cómo hay una noticia positiva, y es que si bien es cierto, hemos tenido un aumento de la volatilidad de manera importante, la volatilidad se ha logrado conservar y no ha subido tan drásticamente, con lo cual pudiera por lo menos asomarse a la posibilidad y el escenario de que estemos llegando a algunas zonas de soporte importante. Pero nuevamente, si estamos en esta etapa, obviamente el mercado va a bajar como si fuera una tendencia bajista, es decir, va a tener movimientos alcistas importantes para después seguir cayendo de manera más importante y de manera fuerte. Así que hay que tratar de llegar hasta este punto para entender, digamos, de alguna forma cuándo pueden ser las oportunidades, sobre todo para esos inversores a mediano o largo plazo, de en qué momento se puede entonces ver para tomar posiciones alcistas a largo plazo de manera importante, porque yo sí creo que el mercado se puede recuperar igual de rápido como está cayendo, como ya nos enseñó cómo podía pasar la pandemia, y el nivel de conectividad es importante. Así que creo que, insisto, estamos en una etapa parecida a esa. Ahora, si vemos aquí las criptomonedas, de una vez nos damos cuenta de varias cosas. Primero, el Bitcoin sobrepasa mi precio objetivo de 29.695. De hecho, llegó a estar alrededor de 25.400, es decir, hay una alta probabilidad que pueda llegar a los 19.421, pero insisto,
insisto, para mí esto es algo que ya se ha vivido muchísimas veces y esto es algo que siento que, digamos, de alguna forma se va a vivir constantemente. Para mí, como lo he hablado varias veces, esto es un instrumento muy nuevo. Por más de que a mí me hayan criticado muchísimo porque sigo diciendo esto, es un instrumento que todavía se mueve como un jovencito, es decir, se mueve con muchísima volatilidad, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y bueno, estos son momentos importantes si tú consideras que estos son, digamos, los instrumentos que van a tener un gran potencial en el futuro, pues, oye, estás teniendo precios que probablemente no vayan a volver. Estás entrando como en una tienda que está justamente en ofertas. Y para mí, los instrumentos que siempre hablo, que son Bitcoin, que son Ethereum y en el caso de Cardano, son instrumentos que siento que a mediano o largo plazo van a tener un futuro realmente importante y que son oportunidades probablemente demasiado interesantes. Ahora, hay que tener estómago, por supuesto que hay que tener estómago. Por supuesto que hay que tener estómago. Sin embargo, piénsalo de esta forma. Sean las comunidades más robustas, todo lo que se ha creado alrededor de estos instrumentos es algo que para mí me parece imparable y que no pienso que vaya a retroceder, sino esto es parte de esas depuraciones que generalmente este tipo de activos ha tenido cada cierto tiempo y sobre todo entendiendo que vienen también regulaciones. ¿Ok? Ahora, en el caso de Cardano, también llega justamente a ese precio que te he comentado hace tantos años, hace tantos meses, perdón, que si logra bajar hasta ese punto, llegaría. Para mí ahí hay un soporte importante. Fíjense cómo justamente estamos ahí. Si logra pasar de ahí, mi próximo precio objetivo es 0.17. Sin embargo, siento que, digamos, de alguna forma yo estoy preparado para que el precio caiga también hasta allí. Y tengo mi plan de acción y es lo que te invito a que hagas generalmente cuando viene este tipo de instrumento. Ahora el oro que fue tan atacado tanto tiempo y sobre todo por las personas más jóvenes que no han entendido o no han vivido tal vez este tipo de mercado, fíjense como el oro se sigue comportando bastante bien. Si bien es cierto no baja con la misma fuerza y está alrededor de casi los 1850. Y sobre todo aguantando las zonas de soporte importante. Así que bueno, en mi caso siempre dentro de mi portafolio tengo oro precisamente por eso, para estar diversificado justamente en momentos como este. Así que, ¿cómo quiero concluir? Quiero concluir que estamos en grandes momentos para hacer day trading, estamos en grandes momentos para estudiar los mercados. Si no tienes experiencia, no te vayas a lo loco a estar participando sin tener realmente y entender cómo se mueven los instrumentos. Piensa como un dueño de empresa en el caso que tengas inversiones en acciones, porque las empresas siguen funcionando y si bien es cierto que vamos a tener un segundo trimestre complicado, como ya dijeron todas las empresas o la mayoría en cada uno de sus conference calls después del reporte de resultados del primer trimestre, créeme que las empresas siguen funcionando y las maravillosas empresas en este momento representan una gran oportunidad de inversión. Así que, Frank, déjame saber qué piensas en la caja de comentarios. Creo que te acabo de dar un resumen de aproximadamente unos 13-14 minutos bastante completo. Y más o menos creo que te acabo de dejar claro qué es lo que pienso sobre este momento y cómo pienso que hay unas oportunidades importantes y no hay que dejarse llevar por el ruido, hay que simplemente seguir objetivo con el plan porque ahora es que vienen las oportunidades interesantes. Así que te mando un abrazo, cuídate mucho y nos vemos entonces en el próximo video interesante. Abrazo grande. Ah, por cierto, vamos a estar en MDC Trading Academy, que es la academia de Day Trading. Vamos a estar la semana que viene en Miami, la otra semana de arriba en Orlando y después en Nueva York. Y en julio vamos a estar en Bogotá y en Medellín. Así que si estás interesado, mándame un mensaje directo al Instagram, que mi usuario es Dani Pérez Trader, porque todavía quedan algunos cupos y me parece interesante si quieres aprender esto de forma presencial. Creo que esta es la oportunidad perfecta. Así que nos vemos allá. Abrazo grande, cuídense mucho. Chao.